¿Qué tal, amigos? Saludos, Venezuela en Sol Mayor. Hoy hablaremos sobre la ejecución del cuatro solista o cuatro punteado con el profesor Omar Carrizales. El cuatro es por excelencia el símbolo musical del venezolano. Su origen y evolución comparten características técnicas y similitudes morfológicas con instrumentos de otros países. Omar Carrizales, por los orígenes del cuatro, Omar. Bueno, mira, qué importante es eso, porque hablar del cuatro tenemos que ir un poquito en la historia desde la época de la Grecia. Tenemos que nombrar lo que es la cítara, que eran instrumentos de cuerda, aquellos primeros instrumentos de cuerda que salieron. Y yo recuerdo que en ese trabajo investigativo que comúnmente uno anda haciendo, resulta ser que el cuatro viene de la palabra quitar. Y quitar significa cuatro, en griego. O sea que uno a veces dice que el cuatro es hija de la guitarra, esa guitarra renacentista que nos llegó a través de los europeos. Y resulta ser que es al revés. La guitarra viene siendo la hija del cuatro, por lo que te estoy hablando históricamente. Eran unos instrumentos de 4 órdenes de cuerda, que con el tiempo fue evolucionando hasta que llegó a lo que conocemos como la guitarra. Lo que pasa es que después aquí no llega la guitarra renacentista, que era un instrumento un poquito ya casi que con lo que hoy se conoce como la guitarra de hoy en día. Y de allí comenzaron nuestros aborígenes, nuestros afrodescendientes, a tratar de imitar esa guitarra renacentista. Y hoy tenemos, como lo dijo Jacinto Pérez, el gran cuatrista, El rey del cuatro, que lo dijo en varias oportunidades. El cuatro nació en el Tocuyo, lo dijo él. Por la historia que tenemos, acuérdate que el río Tocuyo era navegable y por allí la parte comercial entraba por el río Tocuyo. Y por ahí llegó esa guitarra renacentista. También había mucho la parte comercial con la zona de México, Veracruz. Ahí hay un instrumento que utilizan en el son jarocho, que el sonido que da es muy parecido al 5 tocuyano. O sea que, y de ahí, por supuesto, viene esa evolución hasta llegar a lo que hoy tenemos como lo es el 4, porque es el tema que estamos. Correcto. Pero no podemos dejar de nombrar lo que es el 5, el medio 5, el requinto, que son instrumentos que están allí, han ido evolucionando hasta que quedó allí. Y de ahí el 4, por supuesto, se empezó de acuerdo a esas expediciones que llegaron los españoles y fueron dejando en cada zona, y en cada zona, por supuesto, le dio una característica muy especial en cuanto a la musicalidad venezolana. Para quienes deseen explorar y ejercer formalmente esta faceta, es un verdadero reto que requiere de una meticulosa y constante práctica. ¿Cuáles son las mayores dificultades que puede tener una persona cuando se inicia en el cuatro, cuanto a la parte técnica, la ejecución? Yo creo que si una persona está físicamente sana y mental, por supuesto, porque hay una conexión, acuérdate que tenemos toda una conexión física y energética y mental. Está sano, todo se puede dar, no le vería la dificultad. Yo creo que sería el trabajo de la constancia en el trabajo. Yo le decía a mis alumnos cuando estaban enfiebrados, pues, y también yo pasé por eso. El hecho de que tú trabajes diariamente es como el deportista, pues. O sea, es el trabajo constante. Yo les decía, no trabajen 4 horas, 5 horas, pero si tú trabajas 20 minutos diarios, constantemente, bien hecho el trabajo, con la buena técnica, por supuesto, en poco tiempo vas a tener un resultado maravilloso. Yo agarraba niños, por lo menos cuando estaban en primero o segundo grado, y lo primero que trabajaba, utilizando las técnicas de Dalcroze y todo eso, pero llevándolo ya al instrumento, es la parte rítmica, que ellos internalizaran primero qué es lo que yo quería en la parte rítmica. Y la rítmica en el 4, por lo menos, cuando hablamos de un 3/4, que es lo más difícil porque eso es inventado por el hombre. En cambio, tú vas caminando y ahí estás desarrollando un 2/4, una marcha. Es más sencilla. Pero, por ejemplo, el 3/4, que es una cuestión que el hombre inventó y va todo atravesado, y no quiero hablar ni del 5/8 ni el 6/8, que es más complicado todavía.
Entonces, es como llevar al ser humano, en el caso de los niños, que yo trabajé con los niños, es internalizar cómo es un ritmo de 3/4. Mete 3 sonidos en un compás binario. Oye, eso es bien complicado. Entonces, pero eso se da, como te digo, la disciplina y la constancia. Y como dice el dicho, Dios premia la constancia. Sencillamente eso. Entonces, el instrumento es en este caso el 4, es dedicación. Y yo siempre le decía a los niños, desarrollen primero la rítmica, porque sobre la mano derecha. Porque la mano izquierda, si era un derecho, ¿no? Porque la mano izquierda ya es algo mecánico, que los músculos tienen memoria. En el momento que ya tú vas colocando los deditos y los vas colocando de acuerdo a los acordes que tú vayas a hacer, después lo vas a hacer ya por inercia. La mecánica y la memoria de los músculos te lo da. Pero el ritmo, combinar el ritmo de la mano derecha con la ejecución de la mano izquierda, es ahí donde viene la complejidad. La complejidad. Pero la constancia del trabajo es lo importante. ¿Y cómo se enseña a un niño o a una persona que sea zurda? Mira, cuando me llegaban esos niños, yo tenía 2 opciones. Si el niño venía en cero, yo lo ponía a tocar lo derecho. Es más, desarrollaban más rápido, porque por ser zurdo, entonces la mano que ellos dominan es a la izquierda. Entonces aquí, imagínate, desarrollaban esto muy rápido. Pero si ya tenía algún conocimiento, yo lo dejaba quietecito allí. ¿Qué me tocaba a mí? ¿Qué me tocó a mí? Hacer esto. Aprender a tocar a los zurdos para que ellos imitaran la forma y la estrategia del espejo, ¿no? Entonces, ubicarme aquí y ya después que el muchacho estaba volando, lo ponía a ellos a pensar, bueno, eso mismo que está haciendo lo vas a hacer al revés. Entonces, yo me volví a poner otra vez a lo derecho para que, es una cuestión de combinar sobre todo. Pero si estaba en cero, le daba igual si aprendía a lo derecho o a la sur. Entonces, pero eso, esto es un instrumento básico y ahorita se ha hecho un poquito más complejo porque se ha universalizado. Y ya hay música que hacen desde el pop, el rock, la samba argentina, la samba brasileña, o sea, toda la musicalidad que tú puedes ver hoy en día y ya lo están llevando este instrumento. Anteriormente lo hacían de 15 trastes porque era algo muy básico de acompañamiento. Hoy en día es un poquito más el figuraje y de los acordes ya llegan, entonces ya lo están haciendo de 17 y hasta más trastes para eso, para buscar la melodía que han hecho los virtuosos. Y bueno, podemos nombrar mucho, ¿no? Pero entre esos hablamos de Jacinto Pérez al principio, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, la siembra del 4. ¿Cuánto no ha salido de allí de esa siembra con Che Hurtado? Y bueno, entonces ya ahí el 4 se está haciendo universal. Y ya veremos en poco tiempo cómo los países se van a pelear por este instrumento. Una pelea bonita. Por medio de algunas investigaciones se ha demostrado que, si bien la música genera profundas sensaciones de placer y bienestar, ejecutar un instrumento potencia este efecto al activar diversas funciones del organismo. Además de la satisfacción que nos brinda ser ejecutante de este instrumento, ¿qué otros beneficios obtenemos? Bueno, indudablemente que la socialización que podemos tener como seres humanos que somos, con raciocinio, el hecho de llegar a un sitio y tener este instrumento que nos abre las puertas ante cualquier actividad, cualquier compartir de una sociedad que de una u otra manera es muy musical, pues, y sobre todo en esta zona de Lara. Aquí el que no canta baila, el que no baila silba, el que no silba toca. O sea, es algo que lo llevamos. O aplica el oído. Aplica el oído. Hay personas que son músicos críticos. Dicen, mire, ese 4 está desafinado. Entonces eso no es así. Yo conocí una señora en el campo que era así. Ella no sabía nada, pero sabía cuando el 4 estaba afinado. Entonces, el hecho de ese encuentro que podemos tener con personas y compartir la musicalidad a través de un instrumento que se llama 4, oye, nos genera eso, el acercamiento, que yo digo que ante una sociedad que está en estos últimos años
con tantos vicios, con tantos, digamos así, desvíos de antivalores. Este instrumento, parece mentira, nos lleva a las raíces. Y fíjate que al principio hablamos de Grecia y profundizamos, llegamos allá. Pero aquí podemos hablar, por ejemplo, de que un niño tenga los valores de saber lo que es un golpe tocuyano, de saber lo que es el tamunangue. O sea, hablando aquí de nuestra región. Si vamos más allá, bueno, que las diferentes variantes del joropo, desde oriente hasta occidente, el merengue caraqueño, el calipso del Callao, la danza zuliana, la gaita, los diferentes tipos de gaita. Y en Falcón, aunque tenemos tambores que llevan 4, como en el caso de allá de la vela de coro. Entonces, es eso. Y te digo una cosa, el instrumento o la ejecución de cualquier instrumento, empezando por nuestra voz, que ya es un instrumento. Pero en este caso que estamos hablando hoy, que es el 4, hasta cambio de conducta nos puede dar. Porque no es lo mismo al muchacho que anda en la calle, que está pensando en hacer nada, imagínate. Realengo, como decían. Realengo, como decían nuestras maitas, que ahora estamos hablando de eso de las maitas nuestras, las abuelas. Al hecho de tener un niño en la casa que se ocupa de tocar este instrumento unos 20 minutos, unos 10 minutos, 20 minutos diarios, y que difícilmente vamos a tener un antivalor con una persona, con un ser que ejecute este instrumento. Y eso lo hemos visto. Hoy en día, cuando yo estudiaba en el conservatorio, el 4 no encajaba, eso era caca. Y de un tiempo para acá, te voy a hablar de unos 25 años más o menos, para acá, se dieron cuenta que nuestra música venezolana, y allí el 4 es protagonista, tiene un rol protagonista dentro de la misma música venezolana. Entonces yo pasaba por los pasillos del conservatorio en estos días que pasé por ahí, niños tocando 4. O sea, hay un proceso, digamos, revolucionario. Y se le está dando un valor al instrumento. Se le está dando el valor y creo que difícilmente se pierda. Hoy en día tú ves en Nueva York, en Europa y en otros países de Latinoamérica, en la China, en Japón. En estos días vi unos japoneses tocando el golpe tocuyano, eso se me pararon los pelos, chicos. Entonces, ¿cómo llegó eso allá, pues? Entonces, qué bonito que eso antes era caca. Y hoy en día vemos cómo este instrumento ha llegado a sitiar. Entonces, realmente ha habido un cambio. Ha habido sencillamente, y como te digo, ya hay en lo más profundo del ser humano, ya hay un cambio de conducta. Ya no somos los mismos. Ya tenemos, ojalá se mantenga, a pesar del tiempo, donde ya Domingo Pérez, ni Omar Carrizal estemos aquí, pero van a venir esa generación de relevo que sepan cómo es un joropo, cómo es un golpe tocuyano, cómo es una danza, y todo gracias a este instrumento, el 4 venezolano. La precisión y el virtuosismo en el punteo de este instrumento se alcanza por medio del enfoque, la constancia y la dedicación. ¿Cuáles son las técnicas básicas para una persona que se inicie, las más recomendables? Claro, ya estamos tocando un punto bien profundo, que es la ejecución de 4 solistas, porque hay una cosa que tenemos que tener clara y apartar, como que hay 4, el 4 se inició casi en todas las manifestaciones venezolanas como 4 acompañantes. ¿Ves? Entonces, casi todos los acompañaban en estos 3 primeros espacios, ¿ves?, del instrumento. Pero en esa evolución de esos cuatristas que quisieron buscar más melodías, que fueron bajando hasta llegar a lo que hoy tenemos, entonces ya hay un 4 solista que percute, saca melodía, y se acompaña al mismo tiempo. Entonces, es un instrumento, oye, que es impresionante todo lo que se puede sacar. Entonces, cuando tú me preguntas qué recomendaciones, lo primero que yo le decía a mis alumnos cuando estaba en mi época de docente era: el dominio de la mano izquierda prevalece sobre todo en este dedo, el pulgar, en la fuerza que podemos tener. Entonces yo le decía a los niños, que eran niños, unas manitas chiquitas,
O sea, tenemos que desarrollar, como todo deportista que tiene que desarrollar los músculos, lo mismo tenemos que hacer como una pinza. Como una pinza. Pero eso tenemos que desarrollarlo, de tener la fuerza necesaria para que en el momento que estos dos dedos trabajen como pinza, me van a quedar estos tres dedos que van a hacer los acordes correspondientes para poder bajar en el diapasón y hacer los diferentes acordes. Entonces, yo le ponía, por ejemplo, estos ejercicios. Si están empezando, por ejemplo, yo le ponía a hacer con la mano derecha. Entonces, eso lo hacemos al aire, pero vamos a pisar en el primer espacio, en esta posición, como si fuera la pinza. Entonces, ellos iban haciendo... y vamos bajando. La primera vez a ellos les sonaba algo así. Mira, la primera al aire, pero cuando iban a tocar aquí, no había fuerza. No había fuerza. Entonces, ¿cuál era el reto? Decía, bueno, el reto es que hagamos esto y no suena, sino... Entonces, cuando ellos lograban esto, eso era impresionante. Es más, yo hacía conciertos con los niños, nada más con esto, trabajando las barras. Y ya. Tú ves a tu hijo de 6, 7 añitos haciendo esto, imagínate. Pero, y trabajándolo siempre de una forma lúdica, que ellos vean que hay un juego, pero dentro de ese juego hay un aprendizaje. Entonces, ya trabajar las barras, ya te voy a hablar de la parte técnica, entonces ya podemos hacer acordes de acuerdo a la posición que estemos haciendo. Y allí viene el conocimiento de cómo hacer, eso es lo primordial, ya en este momento, las diferentes formas. Por ejemplo, tocamos el tema el caso de re mayor. ¿Cómo es la segunda posición de re? Tercera posición de re. Cuarta posición de re. Quinta posición de re. Sexta posición de re. En este caso. Entonces, ya al dominar esto, tú tranquilamente puedes hacer... ¿Qué te suena eso? Haces una melodía allí. Ya te está saliendo una melodía. Y lo que estoy haciendo es simplemente jugar con las diferentes posiciones de una misma tonalidad. Ya al dominar eso, aquí, perdón. Y eso es simplemente conocer las diferentes posiciones de una tonalidad. A mí me costó mucho eso. Yo cuando estaba enfiebrado, yo fui alumno de Guillermo Flores y él me mandaba a hacer esos acordes. Palabras mayores. El hecho de trabajar de do, y él me ponía do, cuál era la segunda posición de do, y así, cada uno de los sostenidos. Es que, o sea, la música es infinita. Y llevarlo en el 4, lo más importante, sobre todo estás trabajando de manera pedagógica. Y le hago la invitación a todos los docentes, que también hay carreras en el pedagógico que antes no había. Antes no había. Es que los niños se mantengan con esa motivación siempre. Y como te dije al principio, que todo sea lúdico. Que ellos vean que están jugando. Al estar así, vamos a tener cuatristas, pero para tirar para arriba. Para rato. Luego de dominar esta parte con los acordes, con las posiciones, ¿cómo lo combino con el punteo? El acompañamiento con el punteo. El punteo, oye, eso es interesante porque es Jacinto Pérez, Cheo Hurtado, Hernán Gamboa. Hernán Gamboa, sí. Hernán Gamboa es otro de los pioneros en esto, de serenata guayanesa. Ellos fueron sacando eso, ya no era, por ejemplo, o sea, de manera de hacer punteo, arpegios y acordes, sino que ellos fueron buscando la manera de cómo hacer el punteo, arpegios y acordes, todo al mismo tiempo, como es lo que tú me estás diciendo. Entonces,
y que se va escuchando la melodía y se siente el acompañamiento. Entonces sería... Qué bien. La forma de ejecutar el cuatro en el estado Lara, en esta región. Oye, qué pregunta tan interesante. De los viejos, de los que yo aprendí, ellos me decían, porque yo llegaba muy echón tocando el cuatro. Entonces ellos me decían, es que así no se toca el cuatro. Entonces, ¿cómo se toca? Entonces yo ejecutando, a mí me costó mucho aprender, porque el cuatro larense, tú vas por ahí por esos campos y ellos tocando de una manera, por ejemplo, floreadito, decían ellos, es la forma, floreado. Y tú escuchas las grabaciones de la pequeña Mavare y vas a escuchar el cuatro ejecutado de esta forma. Tú vas en los campos, no todo el mundo lo toca, pero sí hay poquitas personas que todavía mantienen esta ejecución floreada. Yo no sé, le podemos... Yo digo floreada porque así me lo enseñaron los viejitos de los campos. Así lo llamaban, la forma floreada. Pero aquí pasa un fenómeno que finales de la década de los 50, principios de los 60, que es, se reconoce la música del llano de Juan Vicente Torrealba. A lo mejor habían otros. Tú que tienes un trabajo investigativo también interesante a través de la radio, pero Juan Vicente Torrealba, tanto así que tú escuchas su forma de musical y dicen las torrealberas. Las torrealberas, sí. Las torrealberas quiere decir todas aquellas obras que ejecutaba el estilo del estilo Juan Vicente Torrealba. Pero Juan Vicente Torrealba dejó una huella marcada de la ejecución del cuatro, porque el cuatrista que él cargaba, él tocaba el cuatro trancado. No es lo mismo ¿se ve la diferencia? ¿Ve? Entonces, allí está el hecho de cómo se ejecutaba esa forma floreada del cuaro, del larense, y lo que nos impuso ese fenómeno cultural que es Juan Vicente Torrealba. ¿Quién fue tu maestro o tus maestros? Oye, mira, yo tuve varias personas que indudablemente las tengo que nombrar. Cuando yo andaba acompañando a mi papá en esas travesías de cacería y agarrando pajaritos, que no me gustaba, pero yo andaba con él acompañándolo, y él después se ponía a jugar bolas criollas y dominó, y allí llegaban unos señores tocando el cuatro, otros tocaban violín, pero ahí estaba un señor de nombre Tomás y Jacinto. ¿En qué zona? Esa es la zona Carretera Vieja Carora, específicamente Cerro Blanco, Padre Diego, Piedra Colorada, esa zona por allí, Carretera Vieja Carora. Y de apellido Arroyo, me acuerdo, Tomás y Jacinto Arroyo, eran dos hermanos. Ya Tomás se no, pasó para otro plano. En el Tocuyo estaba el Pablo Lañema. Pablo Rodríguez Lañema. Yo estaba muy chavalo y cuando como te acompañar junto con él, no te dejaban. Yo no sé si a ti te llegó a pasar eso, pero era como ganarse el puesto y era como tocar con las grandes ligas. Y yo nunca pude tocar con ellos pero él me decía, siéntese ahí. Y yo lo que hacía era puro observar. Era el único que me daba siéntese ahí. Nada más el hecho de decir, por lo menos te daba, siéntese allí, y yo lo que hacía era mirar.
¿ves? Y ya estando un poquito ya más grande, indudablemente Guillermo Flores. Guillermo Flores para mí es el mejor cuatrista en su forma de ejecutar el cuatro. Es único, un cuatro angelical. ¿Cómo más o menos es la ejecución de Guillermo Flores? Por ejemplo, le hacía... Él hacía cosas como esta. No estoy diciendo que lo estoy haciendo, pero indudablemente guardando la distancia, era más o menos así. Y él era una técnica muy depurada, muy limpia. Esa es la palabra. Una técnica muy limpia que en esa ejecución angelical, único en su estilo. Él me decía que él practicaba 5 horas en la mañana y 5 horas en la tarde. Todo el día. Todo el día, Naguará, imagínate en qué momento uno va, hay que dejar de trabajar, comer todo. Pero bueno, eso es lo que tenemos, gracias a Dios, como un patrimonio, como para mí el mejor cuatrista de aquí de Lara y de Venezuela y el mundo. Omar Carrizales. Según algunos historiadores, la evolución del cuatro deriva de lejanos ancestros como el laúd árabe que llegó a España en la Edad Media durante la ocupación musulmana. Diversos cordófonos como la guitarra renacentista y la vihuela serían sus descendientes directos que en el siglo XVI llegaron a América y por ende a territorio venezolano en la época de la colonia. Desde su creación empírica, el cuatro ha sido producto de interesantes estudios con fórmulas matemáticas y la física acústica que le han proporcionado significativos resultados en su camino evolutivo hasta la actualidad. Recuerden que la vida es un espejo que a la corta o a la larga refleja lo que somos. Sembremos en los niños el amor por nuestro folclore. Seguimos afinados a un mismo tono. Hasta la próxima.